Bueno, muy buenas tardes, alumno. ¿Podemos ir empezando ya? Bien, muy buenas tardes. A ver, hoy vamos a hablar de eficiencia energética. O sea, ¿qué tiene que ver la eficiencia energética en lo que estamos trabajando? O sea, el curso es de termotanques solares, pero forma parte de lo que es eficiencia energética, donde la eficiencia energética, ¿qué significa? Significa que yo voy a proveer el servicio de algo, pero con bajo recurso. O sea, ¿qué quiere decir? En el caso, por ejemplo, del termotanque solar, yo voy a producir agua caliente, ¿m? Voy a producir agua caliente, pero este, no voy a utilizar eh, combustible derivado del petróleo. ¿M? ¿Por qué? Bueno, esto ya lo deben haber escuchado muchas veces. Uno de los problemas es que los derivados de petróleo son recursos no renovables. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a acabar, algún día se acaba. Ese es el primer inconveniente. Y segundo inconveniente es la contaminación. ¿Mm? Eh, o sea, eso también lo deben haber escuchado. Se habla mucho de ese tema. Ustedes mismos están sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque la contaminación está haciendo cambiar el clima. ¿Mm? Las condiciones climáticas de cada lugar están cambiando. Eso no, o sea, ustedes mismos nomás se podrán dar cuenta. Llueve cuando no tiene que llover, hace frío cuando tiene que hace frío. O sea, los fenómenos climáticos son más fuertes. ¿M? Hay mayor sequía. Cuando llueve cae muchísima agua en cortos periodos. O sea, por nombrar algunas cosas, ¿no? Em, entonces, ante estas cosas, qué es lo que propone, qué es lo que se propuso? Entonces es eh, incrementar la eficiencia energética. O sea, con, con poco, digamos, que logre cubrir la demanda que cubría antes el petróleo. ¿M? Entonces, por ejemplo, o sea, se ha demostrado, ¿no? Que en una ciudad lo que más consume dentro de una ciudad, ¿quiénes son los que más consumen, por ejemplo, energía eléctrica? En una ciudad lo que más consumen son, por ejemplo, edificios públicos, hospitales, eh, juzgados, supongamos, edificios de 10, 15 pisos. Digamos que ellos son los que consumen mucha energía eléctrica. ¿Mm? Entonces, eh, la propuesta es, y después siguen las casas. ¿Mm? La industria también, la industria también, la industria también se encarga de. Buenas tardes a todos, a los que están entrando. Por ahí no les contesto porque si no ya se me va la idea. Em, entonces, lo que propone la gente es, entonces, lo que se está buscando de hace años es, primero, bajar el consumo de, de combustibles no renovables, pasarlo a combustibles renovables, ¿sí? Digamos que eso es lo que se está haciendo. ¿Sí? Eh, por eso los termotanques, lo que vendría a cubrir es, los termotanques solares se utilizarían para la parte, eh, buenas tardes. ¿Me están escuchando, no? Yo por eso estoy hablando, no sé si me están escuchando. Hola, en el chat alguien me puede. Ah, bien, perfecto. Por ahí, por ahí se me hace que no se me escuche, estoy de él hablando, ¿no? Bueno, entonces, un termotanque solar
se va a utilizar, por ejemplo, ¿para qué? Para agua sanitaria. Entonces, ¿y qué gano con eso? Y bueno, las personas que tienen calefones eléctricos van a dejar de usar calefones eléctricos y todo lo que es electricidad, no sé si saben, pero el 60% de la matriz energética se llama, de Argentina, todavía se cubre con energía térmica proveniente del gas natural. El gas natural es derivado del petróleo. Entonces, lo que la gente está buscando entonces es que la gente no consuma energía eléctrica. Con el termotanque, lo que nosotros estamos haciendo, vamos a consumir menos energía eléctrica, ¿sí? Y vamos a aprovechar un recurso renovable, entre paréntesis lo de renovable, porque en algún momento el sol va a desaparecer, pero son muchísimos años que va a seguir funcionando. ¿Mm? Em, entonces, aprovechando la energía solar, nosotros calentamos esa agua y la podemos utilizar bastante bien. El agua sale muy caliente. O sea, no sé, yo no le veo quejas. Yo tengo un termotanque, anda muy bien. Y no gasto energía eléctrica. Entre paréntesis, porque creo que ya le dije a ustedes, o no me acuerdo bien, em, pero si no le dije, ahora se lo digo. Estos sistemas trabajan de manera híbrida. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, mientras hay sol, el termotanque trabaja. ¿Y qué pasa cuando está nublado? En ese caso, el equipo tiene o sea, se le puede poner una resistencia eléctrica que con esa resistencia eléctrica va a calentar el agua. Ahora bien, eh, la vez pasada hablaba con una persona y yo le decía que le contaba esto, ¿no? Y él me decía, sí, pero qué gracia tiene usar energía eléctrica. Sí, la idea del termotanque es que no usemos energía eléctrica. Claro, pero el sistema trabaja así, porque la energía solar, o sea, no es que tenemos todos los días, hay días que son nublados. Obviamente, de acuerdo al lugar donde yo viva, por ejemplo, la gente de la Puna tiene muy pocos días nublado al año. Eso ustedes se podrán dar cuenta ingresando al Servicio Meteorológico Nacional y busquen porque ahí sale ese dato. Días nublados al año y ya van a ver que en el peor de los casos, este, no me acuerdo ahora en este momento, ¿no? Pero por ejemplo, tiene que ser menos de 30 días o 30 días. Pero después tienen 11 meses para aprovechar el sol. O sea, sigue siendo muy rentable el termotanque solar. ¿Mm? Em, entonces, una de las cosas que se usa para aumentar la eficiencia energética es los termotanques. Otra, en el caso de una casa, edificio, siempre los arquitectos que se encargan de estos sistemas bioclimáticos lo que hacen es, no solamente trabajan, o sea, apuntan a distintas cosas de consumir menos energía eléctrica, eh, que provenga eh, de los no renovables. Una sería entonces un termotanque en los hoteles, en Abrapampa, o sea, de Tilcara para arriba. Yo he visto que hay muchos hoteles que ya están usando muchos termotanques solares. eh, por comentarle, ¿no? Y hacen bien. Eh, Otra cosa que se usa para la eficiencia energética es la iluminación. ¿Qué hacen con la iluminación? Utilizan este, iluminaciones de bajo consumo. Esa es una. Y la otra es incorporar al edificio, a la casa, lo que sea, es que haya más entrada de luz natural. ¿M? O sea, y eso se logra colocando ventanales en distintos lugares. Digamos que los arquitectos, digamos que esa es la tarea de ellos, eh,
y tienen un montón podríamos decir, trucos para lograr de que ingresen en alguna sala, le ingresen la luz a ustedes y no necesiten prender luces. ¿M? O sea, tienen muchos recursos, que bueno, que por el ámbito del curso no da, pues si no, vamos a estar hablando un montón sobre esto y no vamos a terminar de dar el curso. Pero los arquitectos, ellos tienen muchos recursos para este, lograr esto de que sea más iluminado el lugar. Una de las formas es poniendo ventanales. Eh, entonces, el termotanque sería una forma de incrementar la eficiencia energética, otra, iluminación mayor o iluminación natural. Otra cosa sería el tema de frío-calor, y es ventilando. ¿Mm? En el caso de que nosotros vivamos en una zona donde haga mucho calor, entonces lo que se hace, se aprovechan en las direcciones de los vientos, ¿ve? En este caso, acá dice aire fresco, aire cálido, ¿ve? Entonces se hacen aberturas en el edificio de manera tal que entre aire fresco, saque el calor del edificio. ¿M? Y lo saca. ¿M? Lo hacen circular por dentro del edificio y lo saca. ¿Sí? Esto sin utilizar energía eléctrica, porque podríamos, nosotros que antes, ¿qué es lo que se hacía? Se ponía, venía el dueño y decía, no, poneme un aire acondicionado. Y el aire acondicionado consume energía eléctrica. Entonces, ahora de esta manera se logra bajar el consumo energético, ¿no? Por eso son una serie de cosas que se hacen para incrementar la eficiencia energética. Hasta ahora yo solamente estoy hablando de cosas que se harían en la vivienda, nomás nada más. Pero también, por ejemplo, en el caso, yo le decía, ponemos pongamos ventanales para que ingrese iluminación. Bueno, pero ustedes me podrán decir, sí, pero por el vidrio ingresa frío o también pasa calor. No es que no deja pasar. Perfecto, es verdad. Entonces, existe la opción de colocar doble vidrio. Es algo que se está usando mucho y, o sea, se colocan un vidrio a la par de otro, dejando un espacio en el medio. ¿Y cuál es la ventaja de eso? No pasa tanto calor y tanto frío. Acá la idea, esa es otra cosa que ellos utilizan para tratar de evitar, por ejemplo, un aire acondicionado o un caloventor, es usar materiales aislantes de manera tal que no ingrese a la casa calor ni frío. O sea, se trabaja también con los materiales, se buscan materiales apropiados de manera tal de evitar en las paredes, incluso hasta en los vidrios, se buscan determinados materiales para evitar que pase el frío o el calor. Una de las formas es colocando doble vidrio, como le decía. Otra cosa, algo evita el tener dos vidrios, me evita a mí tener que se empañe el vidrio. No sé si ustedes se han dado cuenta, en invierno uno está o está cocinando, por ejemplo, en la casa, está todo cerrado con frío y las ventanas empiezan a chorrear agua. ¿Mm? Eso se está empañando y es porque adentro hace calor y afuera hace frío. Entonces, la temperatura de rocío del aire baja y el agua que se encuentra en el aire se condensa y empieza a chorrear por el vidrio. ¿Mm? Y me echa a perder las paredes, me moja las paredes. Si las ventanas son o sea, tienen chapa, o sea, me va a empezar a provocar herrumbre, o sea, un montón de problemas me trae ese problema de que haga calor adentro y afuera esté haciendo frío. Entonces, lo que, lo, para evitar eso se pone doble vidrio y evitamos ese problema, ¿no? A partir de poner doble vidrio ya deja de pasar este problema. Ya no va a chorrear más. No se va a humedecer, no se va a condensar el agua sobre las paredes del vidrio.
¿Mm? Entonces, como se darán cuenta, son una serie de cosas que se puede ir haciendo sobre el edificio, la vivienda. De esto se encarga eh, la gente que trabaja con sistema bioclimático. Y ahora, hasta ahora, bueno, eso quería, ya me estaba olvidando, hasta ahora yo le decía que son cosas que se pueden hacer sobre el edificio. Y la más importante es la del usuario. El usuario debería colaborar, por ejemplo, en no dejar las ventanas abiertas, por ejemplo, si hace calor, el dejar la ventana abierta me va a hacer entrar el aire caliente, mantener cerrado, o sea, hay una serie de cosas a no dejar las luces prendidas. O sea, son cosas que el usuario, eso ya sería que el usuario podría colaborar para incrementar la eficiencia energética. No dejar las luces prendidas. Em, por ejemplo, los televisores hace un tiempo vienen con la función standby. O sea, ¿cuál es esa función? Que yo con el control lo apago al televisor, pero no es que lo apague. O sea, porque sigue consumiendo energía eléctrica. Si ustedes verán ahí abajo del tele, ahí hay un puntito rojo. O sea, eso está indicando de que está en la función standby. ¿Y qué pasa? Si ustedes lo dejan toda la noche y, y controlan hacia el mes cuánto es el consumo, es una buena plata que ustedes están desperdiciando. ¿Y qué es lo que tendré que hacer? Antes de dormirme, tendré que ir y desconectar. Esa es la parte del usuario con la que puede colaborar para que se consuma menos energía. O sea, gasta menos en energía y se deja de gastar también combustibles no renovables, ¿no? Acuérdense que yo le dije que el 60% de la materia energética de Argentina trabaja con recursos no renovables, ¿sí? Y específicamente la térmica. Y eso, y la energía térmica trabaja con, calientan agua con gas natural. ¿Sí? Eh, bueno, o sea, hay los arquitectos, o sea, digamos que ellos están chochos porque a ellos les gusta trabajar así con diseño, cambiar forma. Eh, entonces, a ellos lo que se les dijo es que busquen, diseñen casas, edificios, de manera tal de, tienen en cuenta esto, ¿qué cosa? La iluminación. eh, Busca la parte ecológica también, de conectarse, o sea, ellos están chochos porque colocan ventanales, o sea, apuntando a lugares donde hay mucha vegetación o no, buscando de aprovechar el- la parte del relieve en la que se encuentra la casa, ¿no? Eh, entonces trabajan, ¿ves? Sobre la iluminación, el ingreso de aire fresco, ¿m? Para eh, ventilar la vivienda, se ventila la vivienda y de manera tal, ¿y qué pasa eso sería en verano? Y en invierno, ahí sí, yo no necesitaría, entonces debería estar cerrado. Para el invierno, depende de las temperaturas que yo tenga, se pueden utilizar una serie, otros recursos. Dentro de esos recursos, de acuerdo a donde yo me encuentre, por ejemplo, en la zona de la Puna se puede usar este, los muros trombe. No sé si saben lo que es un muro trombe. Trombe, así en pocas palabras, sería en la pared. Siempre hay una pared de la casa que es la que tiene todo el día, le pega el sol a esa pared. En esa pared lo que se hace es se pegan materiales que acumulen energía, que acumulen calor, se los pega y se hace un sistema como si fuera un vivero. Em, un invernadero, perdón, un invernadero de vidrio o puede ser también de policarbonato. Generalmente se pone vidrio, así todo encerrado. Entonces, ¿qué sucede? El calor ingresa
atraviesa el vidrio y calienta las piedras, que generalmente son piedras que tienen la característica de acumular calor, o rocas. Eh, el hospital de Susque tiene ese sistema. A ellos le hicieron ese tema, el muro trombe, y colocaron roca volcánica de la zona que tenía la característica de acumular calor. Entonces lo pegaron en la pared y el sol le da durante el día calentando esa pared. O sea, el sol emite radiaciones solares y que tienen la característica de una frecuencia y una longitud de onda. Así se la define físicamente. Y al atravesar el vidrio cambia esa frecuencia y la longitud de onda y queda atrapado en ese recinto. Al quedar atrapado en ese recinto, me va calentando la piedra. Y sigue ingresando y va a seguir aumentando la temperatura en ese recinto. Dentro de la pared esa que yo estoy calentando, porque en definitiva lo que yo estoy haciendo con el sol es calentar esa pared, se va a hacer una abertura abajo y otra arriba con una mirilla o con una tapa así para cortar la circulación del aire. Entonces, durante el día me calienta y a la noche, ¿qué pasa cuando no hay sol? Cuando no hay sol, voy y abro esas dos ventanales que van a estar en esa pared que le ha dado el calor. ¿Y qué sucede? El aire frío ingresa por abajo, se empieza a calentar al pasar por las piedras, ¿m? Y empieza a ascender y sale por el agujero que he dejado en la parte superior o la abertura. Y ese aire caliente ingresa al hospital o a la casa que yo quiero calefaccionar. Y ese sistema va a estar funcionando todo el día, toda la noche, perdón. Toda la noche va a ser eso. Ingresa el aire por abajo, las piedras están acá calientes, suben por ahí y sale por otra abertura que se encuentra en la parte superior. Ah, mira vos. A ver, acá me están hablando. Yo pensaba que estaban viendo otra cosa. A ver, un momentito. A ver, ¿dónde está? A ver, un momentito. Esperen un momentito. Esta es la que yo... Ahora sí. Ahora sí están viendo. Ahora sí están viendo. Ah, perdón, perdón. Pensé que estaban viendo, perdón. Entonces, a ver, rapidito. Bueno, lo de la casa yo ya le expliqué. ¿Ve? Esto es una casa donde tiene abertura. Tiene abertura. Ahí está el termotanque. Por eso los arquitectos hacen maravilla con esto, a eso les encanta. Eh, si son lugares donde hace mucho calor, ellos buscan la manera de, de frenar el sol usando algún artificio. Ve a su derecha, ve, en esta parte son palos con madera de manera tal, con material vegetal, ¿ve? De manera tal, o sea, todo lo que es vegetal absorbe calor y mantiene fresco el lugar. ¿Mm? Eh,
también se está utilizando mucho de tanques para almacenar agua de lluvia, ¿no? Eso también se está usando mucho. Y esa agua de lluvia, o sea, no la utilizan para consumo, pero sí, por ejemplo, puede usar para lavar, ¿m? Para lavar pisos, de manera tal de no utilizar tanta agua potable, que también es otro recurso que está faltando, ¿no? Hay mucha sequía. La zona de la Puna están hasta la mano con el tema de falta de agua, ¿no? Porque no llovió mucho. Esa es otra consecuencia de la contaminación ambiental. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la gente esta? Se buscan la manera de iluminar más las casas. Acuérdense que siempre el problema acá, el tema es consumir menos energía que provenga de la parte no renovable, ¿no? Entonces, más ahora que la energía eléctrica cada vez sale más caro, o sea, usar esto a mí me significa un ahorro, ¿no? Más encima que está todo tan caro. O sea, si yo hago estas cosas, lo que voy a hacer es, una, voy a gastar menos, ¿m? Y voy a contaminar menos. Digamos que esa sería la idea de hacer un buen uso energético y aumentar la eficiencia energética. ¿M? Eh, ¿saben de las normas IRAN? ¿Ustedes saben lo que son las normas IRAN? Sí, las Las normas normas IRAN. IRAN, el Instituto de Racionalización Argentina de Medidas. Así nació eso. Ellos lo que se encarga es armar normas, reglas acerca de un montón de aspectos de servicio. Por ejemplo, ellos son, o sea, las etiquetas que vienen, por ejemplo, en cualquier equipo eléctrico que ustedes compren, si compran una heladera, van a ver que hay unas etiquetas. Digamos que ellos son los encargados de decir de que el que fabricó la heladera, o sea, se le exige que cada vez fabriquen heladeras que consuman menos energía eléctrica. ¿M? Y que siga enfriando o congelando cosas, ¿no? Depende para qué es lo que yo le, qué es lo que estoy fabricando, ¿no? Pero el encargado de controlar eso es la norma IRAN. Le exige o sea, cuando ustedes compren algo eléctrico, tiene que estar el sello del norma IRAN. Si no tiene ese sello, quiere decir que no es seguro el equipo. Eso le está diciendo eso. Porque ellos se encargan de que funcione bien, de que no vayan a tener ningún problema, de que no, o sea, no se vayan a electrocutar, de que no vaya a explotar. Digamos que ellos, con la norma esa, porque son un montón, ¿no? Hay normas de gestión, de medio ambiente, o sea, es un mundo de cosas que ellos escriben esas reglas, ¿no? ¿Sí? Bueno, este, ahora acá dentro de lo que es bioclimatización existe lo que se llama zona de confort. La zona de confort es generalmente la temperatura, por ejemplo, de 20 grados. 20 grados es una zona, es una temperatura agradable donde uno no tiene calor ni frío y esa zona se la llama zona de confort. ¿M? Eh, la zona de confort acá, la definición dice límite de temperatura seca y humedad relativa dentro de la cual el ser humano se encuentra confortable, también llamado área, zona de bienestar. A ver, la gente que hace bioclimatización, ellos, ellos trabajan mucho con algunas variables que trabaja el Servicio Meteorológico Nacional, más precisamente con el clima. ¿Y cuáles son esas variables? La temperatura. Temperatura es una. Y eso la llaman la temperatura de bulbo seco.
¿Cuál es la temperatura del bulbo seco? La temperatura del bulbo seco es la temperatura que yo tomo, por ejemplo, con un termómetro. Existe otra temperatura que es la de bulbo húmedo, que es el mismo termómetro, nada más que yo le puse una franela húmeda y cuando eso se evapora, me marca una otra temperatura. Y esa sería la temperatura de bulbo húmedo. Todas estas variables que va a tener que manejar la persona que haga estos sistemas bioclimáticos. La humedad también es otra variable. ¿Y qué es la humedad? Son los gramos de agua por kilo de aire seco, de aire ambiente. Es una variable. Y está también la humedad relativa, que es un porcentaje de la presión ambiente con la presión saturada, del aire saturado. Todo estos son términos que la persona que haga este tipo de cosas va a tener que manejar. O sea, y todo esto se encuentra dentro de lo que se llama el diagrama psicométrico. O sea, por ahí, no sé cuál es el conocimiento que ustedes tienen así de tablas, diagramas, pero simplemente, o sea, para no complicarles la vida, existe esto, se llama diagrama psicométrico, y se usa ¿para qué cosa? Para determinar zona de confort. Y una zona de confort sería la zona C, que es la que está verde. ¿Y cómo funciona este diagrama? En la parte de abajo, ahí dice temperatura seca, esa es la del bulbo seco. Ve que la zona verde empieza a 20 grados, que yo les decía a ustedes, que a 20 grados es una temperatura agradable. Por eso, de 20 a 27 grados es una zona agradable. En esa zona estamos dentro de la zona de confort. ¿Y cuál es el tema? ¿Y por qué usamos estos diagramas? El problema el problema está en dónde. Que Argentina, por ejemplo, la Argentina es grande y tiene dentro de la Argentina distintas zonas. Por ejemplo, la gente de la Puna, tiene zona, o sea, está dividida en zonas climáticas. Y cada lugar es diferente en cuanto a temperatura, viento, lluvia, cantidad de lluvia, frío, calor, todas esas cosas es totalmente diferente en Argentina. En este momento, en la zona sur está de nevada. Acá o sea, Jujuy, en la zona de Jujuy todavía, salvo en la zona de los cerros, es probable que esté nevando, pero después el resto es una temperatura dentro de todo agradable. Y estamos en invierno. Entonces, este diagrama lo que yo voy a usar de acuerdo a la zona donde yo me encuentre, ¿ve? Ahí a su izquierda, ahí dice, ¿ve? Zona de confort. La B es confort con ventilación, o sea que yo puedo lograr, si yo tengo en donde yo vivo una temperatura mayor de 27 grados, voy a poder estar dentro de una zona de confort usando ventilación. O sea, y no me refiero a la ventilación de poner un ventilador, ¿no? Sino haciendo abertura en determinadas partes de la casa y aprovechando el aire de afuera. Hago circular aire de afuera por dentro de la casa y eso va a hacer que mi casa siempre esté fresca. Es por eso. Por eso es importante este diagrama, porque con este diagrama yo voy a poder jugar con esas variables y ver qué puedo hacer para tratar de llevar mi zona a la zona de confort. Para eso, en resumidas palabras, para eso se emplea este diagrama. Ve, acá hay una zona que dice A, la zona A es de abrigo, o sea, sí o sí tengo que abrigarme. La zona H, a esa sí o sí tengo que usar calefacción.
La zona AC es zona de aire acondicionado, ¿no? La zona DH es zona de deshumidificación. Es sacarle la humedad al aire. La zona E, zona de evaporación. O sea, el agua tiene una característica que si yo, si yo tengo agua, por ejemplo, y le entrego calor a esa agua, lo que hace, cambia de estado. De líquido pasa a vapor. Y al hacer eso, absorbe cantidades grandes de calor. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo aprovechar eso que le acabo de decir? El cambio de estado, de líquido a vapor. Por ejemplo, em, ustedes son de la zona de Humahuaca y eso es zona bastante seca. Pero, por ejemplo, en San Salvador o en Salta, en verano, que hace 30 grados y a veces hace más de 30 grados, hace mucho calor. O sea, yo de chico, mi mamá para refrescarnos, en su ignorancia, ¿no? Pero se daban cuenta, lo que ella hacía era lampasear. ¿Mm? Agarraba el piso, lampaseaba a la hora cuando más calor hacía, y, pero dejaba todavía húmeda el piso y el calor del aire, o sea, hacía evaporar el agua que quedaba, toda la humedad que quedaba encima del piso, y eso hacía bajar la temperatura y quedaba más agradable. ¿Mm? Eso es evaporación, ¿sí? Yo puedo usar esa característica del agua para absorber grandes cantidades de calor y que baje la temperatura y para mí sea más agradable. Se usa mucho ese recurso, ¿no? El agua tiene esa característica. Bueno, dentro de los, entonces, dentro de los sistemas bioclimáticos, o sea, lo que yo voy a utilizar, que es lo que se estaba haciendo, o sea, trabajando sobre la casa con la parte de aislación. Los termotanques solar para calentar agua. Eh, También con los paneles fotovoltaicos yo voy a obtener energía eléctrica. Eso es otra cosa. Por eso son una serie de cosas que yo voy a utilizar para dejar de utilizar la energía no renovable, ¿no? Eh, entonces, Entonces, las personas que hacen sistemas bioclimáticos, ellos lo que van a hacer en las viviendas, van a necesitar, ¿qué cosa? Datos meteorológicos. ¿Mm? ¿Qué cosa de los datos meteorológicos? O sea, cantidad, la temperatura media al año. ¿Mm? Temperatura máxima, temperatura mínima. Con todos esos datos yo voy a ver o sea, cómo voy a diseñar la casa, ¿no? Temperatura máxima, temperatura mínima, anual, eh, cantidad de agua caída, eso también se usa. eh, el, Cantidad de horas, eso se llama heliofanía. La heliofanía es la cantidad de horas en la que está el sol. O sea, se mide la hora desde que sale el sol hasta que se pierde el sol. ¿Mm? Eso también tengo que saber. Eh, Vientos, los vientos también. ¿Mm? Viento, viento y dirección del viento. Bueno, todos esos son datos que las estaciones meteorológicas lo miden tranquilamente, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa más necesito saber? Son las coordenadas, ¿no? O sea, bueno, esto ustedes han visto en la primaria, han visto. Eh, o sea, como nosotros vamos a trabajar, o sea, de acuerdo a la zona en que yo me encuentre del país, o sea, nosotros en el norte, a nivel mundial existen 5 lugares donde se puede aprovechar al máximo, digamos que no cuesta nada utilizar al sol. Y en la zona de la Puno Salto Jujeña, esa es una de esos 5 lugares donde sobra energía radiante.
La energía solar es muy fuerte. Entonces, nosotros deberíamos estar todo el mundo aprovechando ese recurso. ¿Mm? El no aprovecharlo nos está trayendo problemas, porque al no utilizar ese recurso tenemos que estar metiendo mano en la parte de petróleo, derivado del petróleo. Eh, entonces, nosotros, como vamos a trabajar con el sol, para nosotros es importante saber, primero, la orientación. O sea, nosotros tenemos que tener claro por dónde sale el sol, eh, por dónde se pierde, qué orientación le vamos a dar al termotanque, qué orientación le vamos a dar a los paneles. Eh, Creo que le decía a usted la vez pasada del tema de que la Tierra se puede dividir en dos partes y la parte de arriba sería el hemisferio norte y la parte de abajo sería el hemisferio sur. ¿Mm? Nosotros, como nos encontramos en el hemisferio sur, este, la trayectoria que describe el Sol es, estando nosotros en el hemisferio sur, es como si que el Sol pasara en verano por encima de nuestra cabeza y ahora nosotros estamos en invierno, la trayectoria es, me imagino que saben, por dónde sale el Sol, por el este y se pierde por el oeste, ¿sí? La trayectoria sería casi por delante de nosotros. Por delante de nosotros debería pasar el sol. En invierno, en verano, debería pasar casi por arriba, en forma perpendicular a nuestra cabeza. ¿Sí? En invierno es como que se achata la trayectoria y pasa delante de nosotros. ¿Sí? Sabiendo eso, ese dato es sumamente importante porque sabiendo la trayectoria que describe el sol, yo voy a poder aprovechar la energía solar. ¿Mm? Entonces, es sumamente importante. Por ahí, yo les pregunto a los chicos, ¿dónde está el norte? Y no saben el norte, ¿no? Así que si no saben, averigüen urgente. O sea, no puede haber duda en cuanto a eso, ¿no? O sea, el sol siempre sale por el este y se pierde por el oeste. Y lo que queda para adelante, mi cara queda apuntando al norte. Y la parte de atrás de mi espalda apunta al sur. O sea, si yo quiero saber dónde está el norte, lo primero que tengo que hacer es ver dónde está el sur. Y desde dónde hasta dónde se desplaza, qué dirección tiene. Sabiendo eso, yo ya ubico el este, el oeste, y cuál es el norte y cuál es el sur. ¿Mm? Es sumamente importante, ¿no? El saber esto, porque eh, le puede traer problemas a la hora de instalar los equipos, ¿no? Eh, Creo que ya les conté lo de lo de internet, de gente que ve videos de YouTube instalando termotanques solares, pero que lo apuntan hacia el sur. No, y yo les decía a ustedes que los mexicanos, porque generalmente son de México lo que he visto, y los mexicanos están en el hemisferio norte. Ellos sí o sí tienen que apuntar hacia el sur. Nosotros no. Nosotros tenemos que apuntar nuestros equipos solares hacia el norte. ¿Mm? Espero que le haya quedado claro eso porque el profe Linares, él me contaba, él dicta, de vez en cuando dicta cursos en San Salvador de instalación de equipos solares y él me contaba que una vez le enseñó a un chico y el chico después al tiempo lo llama y le decía que no funcionaba. Había instalado un equipo y no le funcionaba. Y, y él lo primero que le dijo es cuál era la orientación que le había dado. Y él le dijo que lo había orientado para el sur. ¿Ve? Y era porque él, o sea, lo escuchó al profe Linares que le dijo al norte, pero él vio el video y se puso a orientar según el video. Por eso, ojo con eso, ¿no? Porque no va a funcionar el equipo. Eh, A la hora de diseñar, entonces yo tengo que tener en cuenta, o sea, todos estos aspectos es para a la hora de diseñar edificios o vivienda, ¿no? El consumo energético, luz, gas, leña. Eh, entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es
bajar mi consumo energético. Instalando paneles solares, yo podré, los paneles fotovoltaicos, usando eso, yo podré bajar el consumo de energía eléctrica. Otra cosa es una construcción ecológica. O sea, los ambientalistas, ellos, ellos buscan de que si vas a construir una casa que esté, digamos, que esté, lleve la misma forma que el ambiente donde vos estás viviendo. O sea, que no resalte tanto. Otra cosa que se trabaja a la hora, yo ya los nombré hace rato, fueron los materiales de construcción, ¿sí? O sea, cada día aparecen materiales nuevos que lo que busca, como le decía hace rato, es mantener esos materiales que yo voy a usar, por ejemplo, para poner en la pared. Lo que eso busca es evitar que ingrese calor o frío por las paredes, ¿sí? Digamos que esa es la función de estos nuevos materiales que vienen, ¿no? Porque el calor y el frío ingresa a la casa por las paredes, donde más entra por las ventanas, después siguen las paredes. El techo generalmente tiene su protección, así que andaría bastante bien, pero últimamente lo que se está haciendo ya es acondicionar las paredes, no solamente el techo, porque cuando yo era chico ya se ponía cielo raso, aislante, etcétera, etcétera, en los techos. Hoy se están usando materiales para evitar en las paredes ya que ingrese calor o frío, o retardar el ingreso. Eh, También yo voy a necesitar, este, tampoco me sirve, por ejemplo, que esté toda la vivienda esté cerrada, ¿no? Tiene que tener su ventilación, ¿no? Eh, Otra cosa son los niveles de ruido, ¿sí? Niveles de ruido, eso también, o sea, la gente de Europa, nosotros todavía nosotros recién estamos instalando los paneles solares y los termotanques, pero ellos ya van un paso más adelante. Ellos ya han puesto hace rato y ahora, digamos que se buscan la manera de evitar que haya tanto ruido. ¿Mm? Bueno, iluminación, como yo le decía, ve, los arquitectos buscan la manera de hacer abertura dentro de la pared para que ingrese la luz del sol. ¿Mm? Y no tenga que usar la energía eléctrica. ¿Mm? Bueno, vamos avanzando un poco más. Obviamente, todo esto tiene un costo, eh, pero uno lo tiene que ver como una inversión, ¿no? O sea, porque esto a la larga lo que va a hacer es que ustedes consuman menos energía eléctrica, eh, que ustedes lo van a sentir porque van a gastar menos plata en eso. ¿Mm? Obviamente, siempre el empezar a hacer cosas, por ejemplo, ¿ve? Yo les podría decir, a ver, bueno, ahora junten y vayan y compren un termotanque solar. Un termotanque solar hoy en día está cerca de, si no es más de 150 por ahí raspando paz, 150.000 pesos, ¿no? Y hay que tener los 150.000. Pero buscando la forma de ahorrar, la vida útil de un termotanque y dura fácilmente entre 20 y 25 años. ¿Mm? Entonces, esos 120.000, 150.000, a mí lo que va a hacer es, yo lo voy a sentir en la boleta de la luz. ¿Mm? Si es que yo tengo calefones eléctricos, ¿no? Yo a partir de empezar a usar eso, voy a empezar a gastar menos luz. Bueno, para
O sea, ya esto es un resumen, ¿ves? Esta foto, esta diapositiva ya es un resumen. Tengo que saber las coordenadas, estaciones del año. Eh, ¿Por qué el tema de la estación del año? Yo le decía hace rato, por ejemplo, eh, una forma de evitar, por ejemplo, si vive en una zona donde hace mucho calor, o sea, es colocando esos techitos alero. ¿M? Los aleros son esos techitos que se ponen arriba de la ventana, de manera tal que el sol en verano no pase por el techito ese, porque si no está en el techo, entonces el sol pasa, los rayos solares van a pasar por la ventana y me va a calentar el piso. Y se dice de que si el sol calienta el piso, bueno, eso te va a calentar toda la habitación. Eso es en verano. Y yo en verano no necesito calor, necesito que esté fresco. Entonces, yo haciendo esos techitos, ¿m? Esos aleros, yo evitaría que el sol ingrese. Y eso surge a partir de la trayectoria que describe el sol, ¿no? Y en invierno, yo le decía a ustedes que en el hemisferio sur, el sol es como que la trayectoria es como que se achata, ¿ves? Va a describir, va a pasar delante de nosotros el sol. Y los rayos solares van a ingresar por la ventana, por abajo de ese techito que yo puse. Pero yo necesito en invierno que sí me ingresen los rayos solares a la casa, por ejemplo. No me va a molestar que me ingrese sol a la casa en invierno. En verano sí. Bueno, acá está lo que le decía de la eficiencia energética de los electrodomésticos. Estas son las etiquetas energéticas. Esta etiqueta la diseña la gente de Norma Hiram. Eh, y acá están las características. Si ustedes se toman el trabajo, estoy seguro que si se compraron algún artefacto eléctrico, esa etiqueta está dentro del, a menos que no la hayan comprado acá en Argentina, ¿no? Eh, las normas IRA le aseguran a ustedes que, o sea, mientras más alta sea, o sea, si ustedes compran, ¿ve? Porque ahí les va a ir indicando si el equipo es A, B, C, D, E, F o G. Acá dice que este equipo sería el A, ¿ve? Que tiene la mayor eficiencia energética. ¿Qué quiere decir eso? Que consume poca energía y me va a enfriar, por ejemplo, hablando de una heladera, me va a enfriar bastante bien, me va a producir hielo si es que tengo para producir hielo, y que consume poca energía eléctrica y que contamina poco, ¿sí? Las heladeras tienen un gas, trabajan con un gas, ese gas no es contaminante. Bueno, y la etiqueta, ahí me va dando, fíjense, ahí dice, ¿cuánto ruido produce? Marca de conformidad, resolución obligatoria, ¿cuál es capacidad de acondicionamiento? ¿Cuántos kilowatts consume al año? ¿Sí? Toda esa información, el fabricante tiene que ponerla, ¿ves? ¿Cuál es el índice de eficiencia energética? Clase de eficiencia energética, nombre del producto. Todo eso, siempre ustedes tienen que comprar la que tenga mayor eficiencia. ¿Y cuál es la A? Fíjense, ya va a ver en los equipos, en los televisores, heladera, ¿en qué más he visto? Eh, en las computadoras. Este sería, por ejemplo, ¿ve? Esta etiqueta traería un termotanque. Clase de eficiencia, cuántos metros cúbicos consume al año en condiciones normalizadas, qué norma establecen esta etiqueta, consumo máximo, capacidad nominal del tanque, o sea, cuántos litros va a tener el tanque, clase de eficiencia,
Entonces, esto, o sea, equipo que no tenga esta etiqueta, digamos que son un peligro. O sea, yo no sé si puede fallar de determinada manera. O sea, esto, un equipo que tenga esta etiqueta a mí me va a dar una cierta tranquilidad de que no voy a sufrir un accidente por estar usando el equipo. ¿Mm? ¿Ves? Fíjense, ahí están todas las características, capacidad del tanque, consumo máximo. ¿Mm? Bien, ahora, también existe una eficiencia energética de electrodomésticos. ¿Mm? También, también van a traer mucho, ¿eh? Los mayores consumos de energía en el hogar se dan en la calefacción. ¿Mm? Agua caliente, por eso, ¿ves? Si yo coloco un termotanque, el 17% de consumo de energía proviene de ahí, ¿ves? Es un 17%. Entonces, al usar, si yo me compro un termotanque, eso se va a hacer casi cero. El piloto es la función esa que yo le decía, stand-by. ¿Mm? ¿Qué otra forma? ¿En dónde también tengo piloto? En el calefón. Esa llama así que está prendida todo el día, todo el día. Yo cuando era chico, mi papá sabía tener calefón y después cuando empecé a estudiar estos temas, yo me ponía a pensar la cantidad de gas que hemos quemado al vicio, porque es una llamita chiquita que está todo el día. Cuando uno abre el agua, recién se prende todo el quemador, ¿eh? Y empieza a calentar el agua. Pero esa llamita está prendida los 365 días del año. ¿Mm? La cocina, un 9%, heladera 8%, refrigeración, iluminación. ¿Mm? Ahí están todos los mayores consumos de energía dentro de la casa, ¿no? Por eso, yo a ustedes les decía que una forma de bajar, de incrementar la eficiencia energética es colocar un termotanque solar, poner paneles fotovoltaicos, aislar la casa. ¿Mm? eh, el tema de las aberturas para que en verano me refrigere la casa. ¿Mm? La iluminación para que así no estoy todo el día con la luz prendida. ¿Mm? Cosa que la luz del sol ingresa a la casa y pueda ver tranquilamente. ¿Mm? Eh, Otras cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, en el lavarropa, recomiendan, em, se recomienda el tema del lavado. O sea, o sea, si es para 4 kilos de ropa, tengo que poner los 4 kilos de ropa. ¿Mm? Eh, que hay que poner menos cantidad de, del jabón. ¿Mm? O sea, tiene que ser la cantidad justa. ¿Mm? Eh, o sea, si la ropa no está tan sucia, porque pues por ahí es ropa que yo no la ensucié mucho, o sea, no tiene sentido que usemos los programas largos, ¿m? Porque al vicio están gastando luz, están gastando agua y están gastando jabón. ¿M? Cuando no necesita, si la ropa no está muy sucia, tranquilamente yo puedo usar un programa más corto. ¿Ve? Por eso, son todo ese tipo de cosas son las que puede ir haciendo el usuario. ¿No? Y de esa manera va a incrementar la eficiencia energética dentro de mi vivienda. ¿M?
existen también lo que se denomina los economizadores de agua. ¿Mm? O sea, todo esto apunta a consumir, o sea, aprovechar al máximo el recurso que yo tengo. ¿Mm? O sea, minimizar las pérdidas, usar lo mínimo. ¿Por qué? Porque, o sea, cada vez hay menos agua. ¿Mm? La gente de la Puna sabe perfectamente. ¿Mm? Y hay una serie de recursos, ¿ve? Que economizadores de agua que le envían determinada cantidad de agua para ducharse. ¿Mm? Ahí están los economizadores. ¿Ve? Existe ahora las normas IRA, salieron nuevas normas hace un par de años de eficiencia energética de vivienda y edificio. Yo, yo le decía que el etiquetado venía en los equipos eléctricos, ¿no? Bueno, ahora también se está buscando poner esa etiqueta en las casas. ¿Y cómo funcionaría eso? O sea, una casa que tenga, por ejemplo, termotanque, que tenga los paneles fotovoltaicos, que esté con materiales de primera o acondicionada de manera tal de que no le ingrese calor ni frío por las paredes. eh, o sea, todo lo que tenga que ver con bajar el consumo energético, que no contamine también, va a redundar en subir en la escala, ¿no? O sea, me imagino que una casa de escala A tendrá eso y un montón de cosas a mí me va a hacer que consuma menos energía y que contamine menos. ¿Mm? Ahora, todo eso, ¿en qué me beneficia a mí? Si yo le pongo una etiqueta de una casa que sale 100.000, y si yo le he puesto todas esas cosas para hacerla energéticamente grande, que tener una gran eficiencia energética, andaré por la letra A, ¿ve? Entonces, va a aumentar el valor de la casa. Para eso es esta etiqueta. O sea, una casa de ese tipo, supongamos, si no tuviera esas cosas, saldría 100.000 o 1.000.000 por él, poner. Pero haciendo toda esta cosa, esa casa a lo mejor se va a 5 o 10 millones. ¿Mm? Eh, para eso se usa todo este tipo de etiquetado de vivienda. Eso apunta. ¿Mm? Y esa es la norma, mire. Norma IRA 11.900. Prestación energética en vivienda, método de cálculo. Y ahí le va a decir, ustedes entran en la norma y ahí le va a decir qué implica eso. ¿Mm? O sea, hay un montón de cosas que yo haciendo, eh, utilizándolas, por ejemplo, los termotanques, los paneles, viendo el tema de la ventilación, existen dentro de una forma que me olvidé de contarle, es la ventilación cruzada. ¿Cómo es eso de ventilación cruzada? O sea, si yo tengo una casa, es tratar de aprovechar los vientos del lugar. Y ventilación cruzada sería que haya una ventana acá y otra ventana al frente. Entonces el aire va a entrar por una y va a salir por la otra. Y al hacer ese tipo de cosas, este, mm, lo que yo voy a lograr va a ser bajar la temperatura de toda la vivienda, ¿sí? Aparte que va a estar ventilada siempre, ¿no? Esa vivienda. Si recojo en tanque el agua de lluvia para aprovecharla, por ejemplo, para limpieza, eso también es un ahorro. ¿M? Por eso hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿M? Eh, bueno,
Acá le habla más del etiquetado de las viviendas. Clase de eficiencia, la letra A se adjudica a las viviendas más eficientes, la G a las menos eficientes. ¿No? Pero como le decía, son todas estas cosas que yo le voy a ir agregando a la casa, es lo que me va a hacer ir subiendo en la escala esa, ¿no? Siempre buscando consumir menos energía eléctrica, o sea, que provengan de las no renovables, ¿sí? Existen también las normas LED. Estos ya son normas internacionales y que están basadas en 6 aspectos, ¿sí? Uno de los aspectos sería si son sitios sustentables. Un edificio sostenible dice que tiene que tener sitios sustentables. Ubicación del proyecto, o sea, para que sea sustentable, ¿qué implica eso? En tener la ubicación, una buena ubicación del proyecto, conectividad urbana y contaminación lumínica. O sea, yo contamino lumínicamente el lugar. Por ejemplo, si voy y pongo una casa en medio de los cerros, ¿ve? Otra sería la eficiencia hídrica. La eficiencia hídrica sería el consumo de agua en riego, nivel de reutilización del agua, uso eficiente por persona. O sea, si cumplo con esas condiciones, voy a tener una eficiencia hídrica. La energía y la atmósfera, porcentaje de ahorro energético. ¿En qué sentido esto? O sea, si yo estoy haciendo ahorros energéticos, por ejemplo, utilizando un termotanque solar, podría tener un porcentaje de ahorro energético. Iluminación eficiente es el uso, por ejemplo, de eh, cuando realizo, pongo una mayor cantidad de ventanales para que esté iluminado y yo no necesite estar prendiendo la luz cada rato, ¿m? Durante el día. Materiales y recursos sería otro aspecto. La calidad del ambiente interior. Tiene adecuada ventilación, confort térmico, confort acústico, o sea, los ruidos de afuera ingresan a la casa. Innovación en el diseño, ese sería el último. Entonces, entonces, nosotros, como les decía, al encontrarnos en la zona norte del país, el recurso renovable que mayor utilización le podemos dar es la energía solar. En otros lugares, por ejemplo, en el sur, el recurso que mayor renovable que a eso pueden optar es la energía eólica, los vientos, ¿sí? La zona de Misiones, esa zona, ahí hay mucha vegetación. El recurso que ellos tienen es aprovechar eh, eh, la parte de la madera. Eso para ellos es un recurso enorme. O sea, no, yo no digo que tengan que empezar a talar árboles, ¿no? No, o sea, yo vi proyectos, por ejemplo, que ellos se encargan de ir a recoger todos los desechos de los árboles que caen al piso y con eso fabrican, eh, le hacen un proceso y obtienen, ¿cómo era que se llamaba? Unas briquetas, creo que se llamaba, y con eso lo usan, por ejemplo, para hacer fuego. O sea, esa madera la muelen, la mezclan con una resina y obtienen eh, un material para ponerlo dentro del fuego. Es como el carbón, nada más que hecho
a partir de materiales vegetales. Bueno, este es un mapa solar de América. Yo les decía de entrada, que existe a nivel mundial 5 lugares del mundo, 5 lugares del mundo donde la energía solar se aprovecha con mayor cantidad. Y uno de esos lugares es, o sea, es la zona esta que está oscura, la zona de Salta, Jujuy, la Puna, Salto Jujeña es uno de esos 5 lugares, digamos, donde abunda la energía solar. O sea que se puede aprovechar tranquilamente. Bolivia, Perú, toda esa zona, ¿ves? Digamos que nosotros deberíamos aprovecharlo. Este mapa solar es de Argentina. De acuerdo a los colores, va ahí, o sea, empezando por arriba, debe indicar los mayores índices de radiación, a partes rojas. Marrón tiene menos, el amarillo menos, verde menos y el azul es el menos. Celeste y azul. Digamos que ahí no es aprovechable, ¿ves? La zona celeste y azul no es aprovechable la energía solar. Debe ser muy bajos los valores de radiación. Ahí es donde se aprovecha la parte de la energía eólica. Ahí hay muy buenos vientos, por eso la zona de Comodoro para abajo hay cantidades enormes de aerogeneradores, que un aerogenerador es un equipo que sirve para que el viento mueve y produce energía eléctrica. Este sería ver el mapa solar de Jujuy. La zona más oscura es donde hay mayor radiación. Entonces, a ver, entonces, ¿qué es lo que hacía el Sol? El Sol, en el caso de la energía fotovoltaica, atrapa la luz, ¿sí? Yo atrapando la luz del Sol, puedo obtener energía eléctrica. En el caso de la térmica, atrapa calor y me calienta agua, ¿sí? Esas digamos que serían las dos diferencias para aprovechar acá estos equipos. Una lo que hace es atrapar calor y otra atrapa luz. Una va a producir energía eléctrica y la otra va a producir energía térmica. Agua caliente. ¿Mm? Y existen, ¿ve? Acá están los termotanques diversos. Hay un mundo de diseño de todo tipo, colores, formas. ¿Mm? Esto sería un diseño de un colector de placa plana, se dice. ¿Mm? Estos son de placa plana, en Rosario de Santa Fe, es esto. Ellos tienen estos equipos donde el colector es la parte donde yo voy a recoger la energía solar. ¿Mm? Y utilizan tubería de cobre. ¿Mm? El de la izquierda, yo he visto en las viviendas que construía el gobierno. El que mayor difusión está teniendo son los tubos de vacío. Esto es con tecnología china. Los chinos tienen la patente de estos tubos de vacío. ¿Mm? El que más se ve esto, los tubos de vacío andan bastante bien. ¿Mm? Eh, yo creo que ya le hablé, pero bueno, no viene mal un repaso de cómo era que funcionaba esto. Entonces, en la parte de arriba yo tengo el acumulador, se llama, es un tanque
que se encuentra en la parte de arriba, eso se llama acumulador. Digamos que ahí yo voy a ir acumulando el agua fría y caliente. ¿Mm? Ahí me ingresa agua fría y también va a estar ingresando el agua caliente. Esa agua baja por el tubo de vacío. ¿Mm? ¿Y qué sucede cuando sale el sol? Cuando sale el sol, empieza a calentar el agua que se encuentra dentro de dicho tubo y físicamente sería termofusión, o sea, porque hay calor, termosifón, perdón, eh, así se lo conoce. Yo prefiero decir físicamente qué pasa. El agua, el sol calienta el agua caliente y por un tema de densidad se hace más liviano el agua, porque yo calenté. Entonces esa agua caliente solita empieza a ascender. Y el agua fría, al tener mayor densidad, desciende. Digamos que esto subir y bajar lo hace solo, ¿sí? Yo no necesito intervenir con nada. ¿Mm? No hay ninguna parte mecánica en este sistema que haga circular el agua. Esto se hace solo. ¿Mm? Empieza a funcionar y hasta que no se rompe, no para esto. O a menos que yo lo pare. Eh, ¿Qué otra cosa? Digamos que esto va haciendo el trabajo ¿m? Y la temperatura del agua va a ir aumentando. ¿M? ¿Qué otra cosa? Acá los problemas que pueden surgir con los equipos estos son, en la parte superior del tanque tiene que haber un tubo de venteo. ¿M? ¿Por qué? Si no hubiera un tubo de venteo, entonces esto va a ir aumentando el agua, la temperatura va a ir aumentando, y en algún momento, dada la radiación que hay en esta zona, el agua empieza a hervir. ¿Mm? El agua empieza a hervir, ¿y qué pasa cuando el agua hirve? Empieza a pasar de líquido, pasa a estado de vapor, y el vapor empieza a acumularse en el tanque, y llega un momento dado de que es tan grande la presión ahí adentro que lo revienta, y puede provocar problemas serios. ¿Mm? Acuérdense que va a ser agua caliente que va a salir para todos lados, ¿no? ¿Qué otro inconveniente puede tener estos equipos? Es en la zona de Humahuaca para arriba, ahí de mañana a la mañana y durante la noche son muy frías en invierno. Entonces, sí o sí yo voy a tener que aislar las cañerías de ingreso de agua fría y la salida de agua caliente. La voy a tener que aislar. Si no, eso se va a congelar. Si se congela, esto no funciona hasta que no se descongele. ¿Mm? ¿Qué otro problema puede haber? El agua dura. Creo que eso también le dije. Agua dura son sales que se encuentran dentro del agua. ¿Mm? Son sales que se encuentran disueltas dentro del agua y que con el aumento de temperatura me provoca eh, unas costras que van a estar dentro de los tubos, todo lo que es cañería, ahí se incrusta y no me va a dejar pasar el agua. ¿Mm? Me dañan el equipo, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema, en la parte de abajo se instala una barra de magnesio. Esa barra de magnesio reacciona con las sales que están en el agua y va a evitar este problema de que se llenan las cañerías, todo lo que es cañería se va haciendo cada vez más finita, ¿eh? Por eso yo cada 6 meses debería ir a revisar la barra de magnesio o ánodo de sacrificio también lo llaman, ¿sí? Porque eso se gasta. Ustedes van, destapan y no hay nada de la barra, porque son unas barras largas. Depende el uso qué tan nociva sea esa agua dura. Cada 6 meses yo le cambio y me evito problemas.
Eh, ¿Qué más? Bueno, los termotanques solares, bueno, acá está el ánodo de magnesio. ¿M? Lo que está acá arriba son las resistencias, que yo ya les nombraba hace rato. ¿M? Esto que está acá, esto que está acá, que dice 7 6, eso es una válvula mezcladora. ¿Y qué cosa es eso? Yo puedo mezclar el agua caliente y fría, este, arriba del techo, nomás lo puedo mezclar. Y ya directamente me va a bajar por las cañerías el agua mezclada. O sea, a la temperatura que yo quiero que salga. Para eso es esa válvula. Eh, o sea, el ingeniero Linares, el profe, él no instala eso, porque digamos que, pues yo tampoco no quise que instalen eso en mi casa, porque yo prefiero buscar la temperatura para mí acorde a la que yo me quiero bañar. Porque si ustedes lo ponen en determinada posición, así va a salir el agua caliente, a esa temperatura que ustedes han fijado previamente. ¿Mm? Yo prefiero hacerla en el momento que me voy a bañar, la mezcla esa y buscar el punto para bañarme. ¿Mm? Lo que está arriba, ese TKDZ, ese es un tablero de inspección. En ese tablero yo tengo, o sea, ese tablero va a estar conectado a ciertos sensores que están dentro del termotanque. ¿Y qué cosa me mide? Me va a decir el nivel del tanque de agua, cuánta agua tengo, la temperatura del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen otras funciones, se le pueden colocar, si a mí me interesa saber em, otras cosas, medir otras variables dentro del termotanque, se lo puede colocar ahí junto con este tablero. Bueno, acá en esta diapositiva, ¿ve? Como ven, es importante saber la orientación. Ahí está la orientación, los rayos solares. ¿Qué otra cosa más acá? Es importante la altura de este tinaco. ¿M? Eh, Otra cosa que yo tengo que evitar, que sería también un problema y que me podría ocasionar que se me rompan los tubos de vidrio, sería, por ejemplo, si me quedo sin agua. ¿Qué pasa si se me vacía este tanque negro que tengo ahí? Y ya se me vació el agua que estaba en el acumulador del equipo este. O sea, no hay agua, no pasa nada. Se va a seguir calentando nomás los tubos de vidrio. El problema surge cuando ingrese el agua fría. Cuando ingrese el agua fría y pase por los tubos, lo va a quebrar. ¿Por qué? Porque los vidrios, la dilatación térmica se llama, es muy chica. O sea, no se pueden estirar. Se pueden estirar un poco nomás. ¿Sí? Eso sería otro problema que puede haber acá, ¿no? Bueno, acá lo vemos al profe Linares instalando. Esto, o sea, de acuerdo a la capacidad del acumulador, para mí es de 300 litros. Si son de 300 litros, voy a ver 30 tubos de vacío. El de 100 son 10 tubos. Acá, como podrán ver, este, el termotanque, ¿m? El termotanque son dos tubos de vidrio. ¿Cómo está formado el tubo de vacío? Son dos tubos concéntricos. ¿M? En la cara del tubo interno, el que está más adentro del otro tubo, está pintado de negro mate. ¿M? Y este, entre tubo y tubo hay un vacío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona?
al estar pintado el tubo negro, ¿m? El tubo negro se va a estar pintado, existen teorías de que absorbe, el color negro absorbe, es el que mayor calor absorbe. Entonces, si yo lo pinto de negro, toda la energía radiante va ahí, para ahí. ¿M? Casi el 98% de la energía va a pasar por ahí. ¿Y qué logro con eso? Que esa energía radiante es la que me va a calentar el agua. ¿Sí? Ah, y pasa por, igual que el efecto invernadero. O sea, pasa los rayos solares atraviesan el primer tubo de vidrio y después no pueden escapar por el problema del efecto invernadero. Bueno, esto no me acuerdo dónde lo instaló el ingeniero. Yo creo, no. Si digo ya me voy a confundir. Esto sí es la Universidad Católica de Salta. El ingeniero Linares estuvo ahí con la persona que han instalado ahí tienen en la playa de estacionamiento, ahí están, estos son paneles fotovoltaicos. Eh, la universidad consume mucha energía eléctrica, entonces decidieron hacer una inversión, ¿sí? Y ellos ahora están recogiendo su propia energía y la utilizan en la universidad. ¿Ve? Este tubo, este es de 100 litros, ¿ve? Fíjense, son 10 tubos, ¿ve? 3, 6, 9, 10. Ahí está el tubo de venteo, la parte de arriba. ¿Mm? A ver si alcanzan a observar. ¿Ve? Ahí están los 10 tubos. ¿Mm? ¿Ve? Por la parte superior ingresa el agua. ¿Mm? Ingresa al acumulador y del acumulador baja por los tubos. Se calientan los tubos, el agua sube. ¿Mm? El agua fría baja. ¿Mm? Bien. Entonces, otro tipo de equipo, o sea, la aplicación a nivel solar son variadas. Entonces, los paneles fotovoltaicos sería una, donde voy a obtener energía eléctrica, el termotanque, voy a tener energía térmica, agua caliente, y esto es una cocina solar, que me imagino, no sé si habrán visto, pero bueno, el que no vio, esta es una cocina solar, lo que hace, los rayos inciden sobre estos espejos y se concentran en un punto, ese punto, ahí es donde se va a poner, se va a instalar la comida o lo que yo quiero cocinar. ¿Mm? Andan bastante bien. ¿Mm? Eh, yo he visto hacer un montón de tipos de comida, bollo, guiso, un montón de cosas hacen con estas cocinas. Miren, ve. Esto ya apunta a horno, ¿ve? A un horno solar. ¿Ve? Cocinan, o sea, se cocina bastante bien. ¿Ve? El único inconveniente de estas cocinas es el tiempo. Digamos que esto no es como la cocina que ustedes tienen en su casa, ¿no? Ustedes ponen el jarro para tomar mate y, no sé, en 10, 15 minutos ya está hirviendo. Acá no va a estar. Si yo pongo un jarro en esta cocina, en 10 minutos no va a estar. Va a llevar más tiempo. ¿Mm?
pero sabiéndose ordenar y organizar, este, eh, yo me contaron experiencias de personas que tienen cocina y, por ejemplo, a las 8 de la mañana, antes de irse a trabajar, preparan la olla, no sé, supongo que quiera hacer guiso, le colocan todo dentro de la olla y ponen en el equipo y se van a trabajar. A las 12 cuando vuelven, ya está todo cocinado. ¿Mm? Claro, acá me dicen que tiene que estar siempre limpio para mejor entrada, obviamente, tal cual. El año pasado con el profe Linares, nosotros enseñamos en Abrapampa, en la tecnicatura en el IES 1 de Abrapampa, y a fin de año siempre hacemos una exposición con las cosas que han hecho los alumnos. Y uno de los alumnos llevó una cocina solar que él ha construido, de este tipo. Y nos pidió que compremos un pollo. Y él agarró, bueno, nosotros llegamos, él bajó una cocina así como esta, mató toda la mañana ahí en Abrapampa hasta el mediodía, y nosotros llegamos, él también llegó, no sé, no me acuerdo, creo que eran las 9 de haber llegado, instaló, puso el pollo en un tap, esas ollas de ese, me parece, y puso ahí el pollo, y de cada rato él iba, y porque junta líquido, y ese líquido lo tiraba. Y así hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nos fuimos a comer, nos peleábamos por el pollo. Muy rico. Andan bastante bien esas cositas. Bueno, a ver, vamos terminando. Eh, Acá el tema es, uno tiene que aprovechar esto. Eh, otro equipo solar que también se está usando mucho son los deshidratadores, ¿no? Deshidratadores solares son equipos que yo voy a usar, por ejemplo, para sacarle el agua que tiene, por ejemplo, las verduras. Yo lo meto en esos equipos y lo que hago es sacarle el agua. ¿Y qué voy a lograr con eso? Le aumento la vida útil de esa, supongamos que sea tomate. Yo al tomate lo corto de determinada forma y lo pongo en el equipo ese, en un equipo cerrado. ¿Mm? Le saco el agua, no le saco toda porque tiene que quedar con una cierta cantidad de agua, no tiene que quedar crocante, porque si no yo lo voy a agarrar, se va a desarmar si le saco todo el agua. Tiene que tener una cierta cantidad de agua y de esa manera lo puedo envasar en bolsa, lo envaso y me puede durar, no sé, 6, 7, 8 meses esas rodajas de tomate, ¿no? Es un tomate deshidratado. Se está usando muchísimo ese tipo de cosas. ¿Mm? Bueno, vamos terminando. No sé si tienen alguna pregunta. Hoy era dar un pantallazo de lo que es bioclimatización, ¿m? Que es algo que se está usando muchísimo. Eh, yo no sé si ustedes eran que me habían preguntado si iba a haber alguna clase práctica. Si no me preguntaron, bueno, le aviso que al finalizar va a haber una clase práctica de cómo instalar el termotanque solar. Eso me contó el ingeniero Linares. Donde ahí van a instalar, ustedes van a ayudar a armar un termotanque solar y van a ver cómo se arma. Porque hay un montón de cosas que involucra armar, no es tan fácil, ¿no? Por eso, pero cuando vean ya van a entender cómo el tema. Tampoco muy difícil no es. Yo Bien, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. quería hacer una consulta, profe. Sí, Quería consultar, no sé cómo termine la clase, si no ahora, y con respecto a la altura que va el tanque de reserva con respecto al tanque solar, porque yo estaba poniendo uno y me quedó, a mí se me hace que por el venteo que está
saliendo agua por la parte de los vasos comunicantes, veo que tienen que estar iguales. Ajá. Entonces, eso quería, no sé si le pregunto ahora o como más tarde. Eh, o sea, fíjate, mira, ¿no? Yo ahora no tengo a mano Mm. exactamente, pero tiene que tener determinada altura. Fíjate, Yo mira, quería, la mínima, claro, fíjate en esta diapositiva que te estoy mostrando, ah, a ver, tiene que tener, mira, de la base hasta el tinaco, 1,40 m. o sea, de la base a ver, Del techo, supongamos, de la base del techo. O sea, de la base del tinaco, o sea, del tanque, hasta donde, desde donde hasta el empieza techo. el solar. Claro, donde está sentado también el termotanque solar. Sí, 1,40. 1,40 dice ahí. Esa es la mínima. O Esa es sea, la- a partir de ahí puede haber más. ¿Qué Menos pasa? que eso, ¿cuál problema es? El problema va a ser que no, o sea, te va a entrar agua hasta cierto punto, nomás no se va, digamos que no va a llenar o va a quedar medio vacío, depende de cuánto le debo de altura. Claro, claro. Ahora el drama es que yo le tengo casi, creo que midiendo de ahí, voy a decir, yo no le medí el piso, pero está un poquito alto, está un poquito, 10 centímetros más de lo que pareciera, ¿no? Porque está casi, pero lo que me está haciendo es que me está saliendo agua. O sea, yo tenía dos agujeros, vio uno que es para el venteo y el otro que está al lado donde va el auxiliar, que es me está Claro. saliendo, me está saliendo agua por el segundo. Le puse un venteo, sale agua por el otro. Le puse dos venteos y ahí quedó regulando y ya no pierde. Pero los dos están llegando a la altura del tanque. ¿Puede tener No, dos venteos un termotanque solar? y sí, yo no creo que le vaya a afectar en nada. Vos decís que tenía un tanque de reserva encima del acumulador. No, no, no. Yo tengo, no sé si conoce el termotanque solar Sungren. Sí, Bueno, el sí, yo Sungren. creo que así se llama. Es un tachito chiquito que está arriba de ese acumulador. Sí, sí, ese yo no lo puse porque ese decía que es cuando la presión es muy fuerte, es un disminuidor de presión. Claro, claro. Ese a veces se causa problema, ¿no? Yo lo vi, el instalador acá es el profe Linares, ¿no? Pero yo trabajo mucho con él y él directamente ni lo pone a eso, ¿no? Y Ah, bien. tranquilamente pueden ir los dos, yo no veo en qué le afectaría que tengan dos venteos. Bueno, yo por ejemplo, anoche justo lo puse y bueno, tenía ese problema que el primero el venteo yo le puse un codito en la punta. Bueno, en el libro de manual decía que no iba, después le saqué el codito y le hice más largo. Con un solo venteo perdía por el otro agujerito. Y ahora le puse dos venteos y ahí quedó de 10. Hoy lo dejé así de esta mañana, ahora voy a ver todo el día, ahora ya no pierde, pero yo digo, en el libro no dice que tenga dos venteos. Entonces no habrá drama que tenga dos venteos. No, no, no. Y lo importante es que, ¿qué sería ahí? El tanque y el agua llega hasta arriba. Claro, acá o sea, como le decía hace rato, el problema de esto es que esto se vaya a quedar sin agua, el acumulador. Ah, ahora, Ese es el problema, que no hay, que no llegue agua ahí, que se ah, vacíe. ¿Y qué pasa? Ponerle bola todo el día con el sol al tubo, ¿no? Y el o tubo sea, a todo vacío, cuando le empiece a ingresar agua, va a partir el vidrio. ahora, entonces, bueno, en ese caso a mí no me está produciendo eso. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, tiene un poquito más de presión de la que tendría que tener? Porque ahí tienes una altura y ponele que le pones 5 centímetros o 10 centímetros más. ¿Habría una consecuencia considerable con respecto a eso? No, si vos decís 5 centímetros, no creo que le afecte muy mucho. Claro, 5, 6. Pareciera que está bien, ¿no? Pero con los dos venteos ahora quedó de 10. Ahora con Mm, el de hoy. Pero como yo decía, no había visto en ningún manual que había dos venteos, esa era mi duda. mm. Sí, sí, Por ejemplo, ahí en las teorías hay PDF con respecto a la instalación de esto, sí, sí. ¿dónde lo busco? El, el ingeniero, el profe Linares, él me Ah, contaba que este material a ustedes se ah, les va a pasar ahora cuando termine el curso. ah.
no puedo pedir antes. Tengo que ver. La verdad que desconozco, mira, te puedo averiguar para la próxima. Bueno, por favor, venimos, ¿no? Así lo voy teniendo, lo voy viendo, y bueno, ahora que yo ya estaba instalando justo esto, porque lo compré, lo tenía ahí, bueno, me puse a estudiar, leer tutoriales, todo cómo instalar, y bueno, ya le hice funcionar, así que solo tenía este problema, nomás que sí es que según lo que ya me he dado información y he buscado por todos lados, es que a veces el desnivel, el termotanque solar está un poco más bajo, entonces mi única solución, si es que sigue produciendo esta salida de agua, te decía que lo tengo que subir al termotanque con algún taquito o a unos 10, 15 centímetros más para que esté más, para que esté más al nivel del tinaco. Claro, Así que bueno, esa era la yo pregunta. ya te voy a averiguar de todas formas, a ver, Bueno, yo te digo, no veo ningún problema, ¿no? Ahora, para estar más seguro, ya te voy a averiguar y te aviso. ¿Mm? bueno, yo le mando fotos si quiere después ir para que lo veamos acá, de cómo Bueno, está puesto con los dos mendejos. bueno, Bueno, profe, averígame eso. listo, Gracias. bien, hasta luego, nos vemos en la próxima.